Bienvenido a Dalepsia Ser, un podcast para ti cada semana. Muy buenos días, mis estimados escuchas de Dalepsia. Su servidor David García el día de hoy les presenta un podcast interesante sobre algo que muchas veces no comprendemos, pero que es de gran importancia para nuestro desarrollo diario. El día de hoy estaremos hablando de la inteligencia emocional. Este es un tema que pues es bien escuchado por todos nosotros, porque de repente en cualquier plática llega a salir el punto de ¡ay, tu inteligencia emocional! Sin embargo, muchas de las veces no estamos seguros qué quieren decir con inteligencia emocional. Y para esto veremos primero que nada qué es una emoción. Una emoción, según la RAE, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en donde basamos algunas de nuestras descripciones, la inteligencia emocional es la alteración intensa y pasajera del estado de ánimo de una persona. Puede ser una alteración intensa de agrado, de pena o de desagrado, que generalmente va acompañada de cierta conmoción somática. ¿Qué es esto de somático? Lo somático es, o hace referencia, mejor dicho, a que pertenece o bien es relativo a la parte corpórea del humano. Esto implica entonces que una emoción es algo que sentimos de manera intensa, rápida y que afecta a nuestro cuerpo físico de alguna manera. Uno se queda así, bueno, ¿cómo una emoción va a afectar mi cuerpo físico? Sí, dense cuenta, y desde aquí empezamos ya con lo que es la inteligencia emocional, dense cuenta como cuando nos sucede algo que afecta a nuestras emociones, automáticamente nuestro cuerpo reacciona. Por ejemplo, si es un susto, una emoción de susto o de temor, la reacción de nuestro cuerpo inmediata es corre o tratar de cubrirnos, ¿verdad? Si por ejemplo vemos que vamos, por ejemplo, yo que acostumbro a correr, ¿no? Voy corriendo en la mañana y de repente me sale un perro y me ladra, ¿no? Entonces mi emoción es susto, mi emoción es cuidado. Y mi cuerpo automáticamente reacciona ¿con qué? Con alejarme del perro, y muchas veces la reacción es tan inmediata que ni siquiera nos fijamos si al intentar alejarnos del perro nos ponemos en un peligro mayor, que podría ser, por ejemplo, si corremos o acostumbramos correr en calles donde hay tránsito de vehículos o de tránsito de bicicletas, pues nos hacemos a un lado sin darnos cuenta que a lo mejor viene una bicicleta y púncatelas, nos choca, nos atropella, nos avienta. Entonces ahí está el efecto somático de la emoción. Afectó a nuestro cuerpo con una reacción inmediata en la cual yo traté de huir del perro y ¡pum! Pues mi cuerpo se movió de inmediato en sentido contrario del perro o para alejarme de él. Otra reacción que a lo mejor no es tan visible en nosotros, pero que por cuestiones mecánicas automáticas no las consideramos, y que es lo que pasa generalmente con nuestras emociones, es, por ejemplo, si yo me molesto, pues esa emoción de molestia, esa emoción de enojo, automáticamente se ve representada en primer punto en mi mirada, porque nuestra mirada cambia de ser tal vez apacible, tierna, romántica, soñadora, a una mirada de enojo, ¿no? Y es cuando entonces me acuerdo mucho de mi abuelita que dice, ay, es que me estás viendo con tus ojos de pistola, ¿no? Sí, unos ojos inquisidores, abrasivos, de esos que dicen, no, te voy a destruir. Pero bueno, esa es una reacción somática de la emoción de enojo, o en su defecto, cuando a lo mejor veo algo grotesco, como que sea en una película de hollywoodense de terror, que vemos mucha sangre y tripas saliendo por todas partes, pues ahí la emoción se refleja en nuestro rostro de inmediato con gestos de desprecio, ¿no? De repugnancia, y todo esto es una reacción somática de las emociones. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia emocional? Para empezar, vamos a ver que el punto de inteligencia es un concepto que no tenemos claramente definido en nuestra sociedad. Como humanos, muchas veces pensamos que el ser inteligente, y lo vemos con nuestros niños principalmente, ¿no? Saca una buena calificación y decimos, ¡ay, qué inteligente eres, mijito!
Pero ¿qué creen? El nivel de conocimiento que tiene una persona no implica o no refiere el nivel de inteligencia que ésta tiene. La inteligencia en realidad viene siendo definida como cuando nosotros tenemos una capacidad en base a nuestros conocimientos de resolver algún conflicto, problema o inconveniente que se nos presenta en la vida. ¿Ok? Entonces, ser inteligente no es lo mismo que tener conocimiento. Sin embargo, lleva de la mano el conocimiento a la inteligencia, pero la inteligencia consiste realmente en saber aplicar ese conocimiento para poder dar solución a lo que se nos presenta en la vida. Eso es la inteligencia, ¿ok? Bien, entonces, conocimiento es estudiar mucho, saber de muchas cosas, bla, bla, bla. La inteligencia es cómo aplicamos ese conocimiento o nuestros conocimientos innatos para poder dar soluciones a todo lo que se nos acontece en la vida. Bien, dicho esto entonces, vamos a ver que existen muchas definiciones, sin embargo podremos conjugar en que la inteligencia emocional viene a ser la capacidad de elegir soluciones para las diversas situaciones que se enfrentan en la vida cotidiana, sin permitir las reacciones espontáneas que pueden resultar en molestias, disgustos, ofensas y generación de tensión con el entorno. ¿Ok? Esto tampoco implica que yo tenga que reprimir mis emociones, no, porque el reprimir mis emociones es, por ejemplo, cuando, y es algo muy común en nuestra sociedad este ejemplo, cuando nosotros estamos tristes o que sucedió algo o que estamos muy molestos, la molestia, el enojo, el enfado nos hace, muchas veces nos genera llanto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que generalmente hacemos? Pues que según nosotros queremos consolar a la persona que está en ese estado de crisis y le decimos, ven, ya no llores, y no, eso ya es una represión de la emoción, y la represión de la emoción, vamos a ver en otros podcasts más adelante, vamos a ver que la represión de emociones llevan también a generar un daño somático, ¿verdad? Entonces, y por ahí vienen muchos otros temas que son súper interesantes, como el cuerpo habla lo que a ti en el alma te duele, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sigamos con las emociones. Entonces, esa represión de emociones no es sana. Y ese reprimir emociones tampoco es ser inteligente emocionalmente. ¿Por qué? Porque al final del día la inteligencia emocional se va a basar en que yo pueda reconocer la emoción que me invade en un momento determinado, no reaccionar de inmediato y mecánicamente ante esa emoción, ¿verdad? Salvo que sea un peligro inminente como el del perro que a lo mejor va a morderme, pero bueno, antes de eso meterle un poquito de cráneo, ¿no? Un poquito de seso para que digamos, bueno, sí, mejor me quedo quieto a alterarme con una reacción inmediata que puede traerme más daño, como saltar de lado y que venga una bici, púncatelas, como decíamos hace rato, ¿no? Ya me aventó la bici y pues ya me dañé más de lo que a lo mejor el perro nada más quería llegar y jugar, ¿ok? Entonces, eso es realmente la inteligencia emocional, no la represión de mis emociones, sino el sentir la emoción, dejarla fluir, pero tener la conciencia de lo que esa emoción conlleva, ¿ok? Esa es la inteligencia emocional. Ahora bien, vamos a proseguir indicando que este concepto de inteligencia emocional se impulsó primeramente por el psicólogo norteamericano Daniel Goleman, quien hace énfasis en la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos para tener mayor habilidad en las 5 capacidades básicas de la inteligencia emocional. Esto implica descubrir emociones en uno y en los demás, reconocerlas, manejarlas y crear un motivador propio para gestionar las relaciones. ¿Ok? Fíjense, es bien interesante discernir esto que Goleman decía, ya que, bueno, hay que hacer énfasis en la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos, en reconocerlos, y no somos muy dados a reconocer, al reconocimiento, sino somos más bien en nuestra sociedad
muy dados a la interpretación, y eso no nos lleva a una inteligencia emocional. Y aquí aplica o puede aplicar mucho el hecho de, en lugar de que yo interprete qué le sucede, es mejor que le pregunte qué le sucede. Y una vez que le pregunto a la persona que estoy viendo afligida, que estoy viendo, y esto es desde mi interpretación, ¿no? Yo la veo afligida, temerosa, pensativa, pero no sé realmente qué le sucede. Entonces es mejor que si yo quiero apoyar y quiero ser emocionalmente inteligente, vaya directamente y le pregunte, oye, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Te sucede algo? ¿Quieres contarme qué te sucede? Y de esa manera ya no estoy interpretando, sino que voy a reconocer lo que le pasa y voy a entonces a ser empático con esa persona, y tal vez con mi concepto o con mi visualización de inteligencia emocional poder compartir con él las mejores opciones de solución. Por supuesto, esto siempre respetando su espacio. Si la persona quiere compartir, perfecto. Si no quiere compartir, bueno, pues demos su espacio y alejémonos sin sentirnos ofendidos, porque esa es otra parte de la inteligencia emocional. El saber reconocer que muchas veces como individuos requerimos de un espacio propio, de propia gestión de emoción y de pensamientos, pues es muy inteligente y nos lleva a ser mejores personas, ¿verdad? Entonces, si la persona no quiere compartir con nosotros y de repente nos dice, estoy bien, no te preocupes, después platicamos, excelente, implica que también esta persona tiene una buena inteligencia emocional, que es muy distinto a nuestra tradición social de decir, no me pasa nada, olvídalo, no te preocupes, y siguen así como que, bueno, ok, está bien. Pues también lo debo entender como que, bueno, no quiere que me meta, perfecto, es su espacio, le doy su espacio y vámonos a lo nuestro, ¿no? Sin embargo, esas respuestas comúnmente de no me pasa nada o no tengo nada y cuestiones así, pues implica que sí algo está sucediendo, pero ya no tengo yo la autoridad para interpretar qué le sucede, y mucho menos para estarle hostigando, que es algo que yo aprendí recientemente. No puedo estar hostigando a la persona si algo le sucede y no me lo quiere compartir, porque al final del día es muy su sentimiento y su emoción. Diferencia entre sentimientos y emociones, yo creo que lo vemos en el siguiente podcast para ahondar más un poquito el tema de la inteligencia emocional. Entonces, eso es lo que tenemos que ver como inteligencia emocional, y esto es un poco del discernimiento, del reconocimiento de sentimientos propios y ajenos. ¿Cómo reconozco yo un sentimiento propio? Bueno, pues generalmente si es una cuestión de temor o de peligro inminente, tampoco voy a tener la suficiente capacidad, ni me voy a estar esperando a ver qué es lo que sucede y tratar de meterle razón, ¿verdad? A qué hago. Ok, el reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos. Entonces, en el reconocimiento de los sentimientos ajenos o de las emociones ajenas, pues ya vimos qué podemos hacer, ¿no? Pero en el reconocimiento de las emociones propias, ahí sí como que se debe tener cierto control, digamos un tanto represivo, pero al mismo tiempo indulgente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo de ver, por ejemplo, yo me disgusto, ¿no? Con X persona. Un ejemplo pues muy común para quienes somos papás. Yo me disgusto con mis hijos porque lo común, ¿no? Las calificaciones de fin de mes o de fin de trimestre actualmente. ¿Qué sucede? Que llega mi hijo y me dice, ay pa, ya dieron calificaciones, ¿y cómo te fue? Y desde ese momento, nótense cómo nosotros tenemos el poder de manipular emociones, ¿no? Sin reconocimiento, porque ese cómo te fue ya insta generalmente a que si mi nene salió bien, pues se va a sentir muy contento, pero si mi nene salió mal o mi nena salió mal, pues ya se va a sentir así como congojado, como señalado, ¿no? Y entonces la respuesta generalmente viene a ser pues no sé, pero mira. Ese pues no sé, pero mira, ya es una emoción de mi niño que a lo mejor es así como que, cielos, ¿y ahora qué va a suceder, no? Entonces su emoción es como que intranquilidad, ¿verdad? No es un sentimiento, es una emoción porque es inmediata a lo que yo le pregunté. De ahí entonces me enseña sus calificaciones y yo veo 9, 10, 8, 7 y digo, muy bien, hijo, perfecto, ¿no? Entonces yo le proyecto ya una emoción positiva que por supuesto él va a recibir positivamente y que va a decir, sí, pa, y así por dentro va a decir, soy bien, ¿no? Soy bueno, excelente. Entonces hay una emoción que no requiere realmente una gestión,
porque automáticamente